Al igual que sucedía con los alquenos, podemos adicionar ácidos inorgánicos, básicamente formados por hidrógeno y un halógeno. Por eso los llamamos aloácidos, que son los mismos ácidos hidrácidos, pero únicamente los que están formados por yodo, cloro y bromo principalmente. Esos son los que adicionamos. En este caso, vamos a romper solo un enlace, solo vamos a adicionar una molécula del aloácido y nuevamente teniendo en cuenta la regla de Markovnikov, ¿no? Esa no la podemos dejar de lado porque pues es con la que trabajamos todo el tiempo. Entonces, se rompe un solo enlace. Dejémonos que el carbono primario, este que tenemos en la esquina, tiene un hidrógeno y el interno o secundario solo tiene carbono y un triple enlace, no tiene hidrógeno. Por lo tanto, recuerden que se rompe la molécula del aloácido, se separa. El hidrógeno va a ir en este caso a este carbono que ya tiene un hidrógeno y el bromo va a ir al otro carbono que no tiene hidrógeno. El procedimiento es muy sencillo, ya lo habíamos visto con los alquenos, y se da el rompimiento de un solo enlace, solamente uno de los enlaces dobles. Igual esta sustancia, eh, alqueno con la ramificación de bromo, también se puede volver a hacer reaccionar con un aloácido y vamos a tener un alcano dihalogenado. Entonces, sí es posible seguir la reacción, pero aquí inicialmente al alquino le vamos a adicionar solo una molécula del ácido bromídrico. Como es un alquino de 3 carbonos, entonces es el propino. Y aquí en el carbono 2, fíjense, nos va a quedar el bromo. Entonces nombramos primero el sustituyente, que sería 2-bromo, y ahora es un alqueno, porque tiene doble enlace. Entonces sería el 2-bromopropeno. Y escribo directamente propeno porque está en el carbono 1, entonces no es necesario que escriba el 1. 2-bromopropeno. Hasta ahí estamos claros con la adición de aloácidos. Fíjense que es muy fácil. Siempre son reacciones donde atacamos al doble enlace. Entonces tomemos este apunte y ya revisamos otra de las reacciones de los alquinos. Si hay preguntas, quedo atenta. La siguiente reacción de los alquinos es la halogenación. En este caso, eliminamos los dos dobles enlaces formados con, o que son enlaces pi, y vamos a adicionar, al igual que lo hicimos con la hidrogenación catalítica, dos moléculas del halógeno. Para el ejemplo, hemos escogido dos moléculas de bromo. Fíjense que cada molécula tiene 2 átomos, lo cual implica que en total vamos a tener 4 átomos de bromo, que son los que vamos a adicionar al alquino. Entonces aquí podemos observar nuestra molécula del alquino con su triple enlace. Vamos a eliminar 2 enlaces, ¿sí? Y eso implica que a cada carbono le va a quedar 2 enlaces libres. Entonces, en uno de esos enlaces va a ir un bromo en cada carbono y en el otro enlace lo completarán otro bromo en cada uno de los carbonos. Es decir, que en total vamos a tener un tetrahaloalcano, ¿no? Un tetrahaloalcano, porque ya no vamos a tener en insaturaciones, sino únicamente el enlace sencillo, que es el enlace sigma. Entonces, aquí tenemos nuevamente el propino, que es el alquino lineal de 3 carbonos. Y aquí entonces hemos formado, fíjense, enumeramos por el lado más cercano a los sustituyentes, es decir, este viene a ser el carbono 1.
Entonces va a quedar como 1, 1, 2, 2. Recuerden que cuando se repite el mismo sustituyente, de una vez colocamos todos los números. Tetra, porque son 4 iguales. Bromo, propano. Tetra, bromo, propano. Entonces vamos a tener el tetraaloalcano correspondiente, teniendo presente que los bromos en este caso se han adicionado a los mismos carbonos, siempre donde se encuentre el triple enlace. En el caso de que solo añadiéramos una molécula de bromo, pues obtendríamos un alqueno, un dialoalqueno. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? ¿O está claro esta reacción? Fíjense que es una reacción muy sencilla. Ok, entonces tomamos el apunte y ya pasamos a la última reacción de los alquinos. La última reacción de los alquinos se llama ozonólisis y es una reacción que no se da en otro tipo de hidrocarburos. En la ozonólisis, lo que hacemos es un rompimiento, la misma palabra nos dice, ¿no? Es un rompimiento del triple enlace. Lisis implica romper, pero aquí no es solamente dos, sino toda la molécula. Toda la molécula, todo el triple enlace se rompe, ¿sí? Acá, generándonos dos moléculas diferentes, que en este caso van a ser ácidos carboxílicos. Es una función que no hemos visto todavía, pero sabemos cuál es el grupo funcional que la representa, que es este, el grupo carboxilo. Entonces se rompe todo el triple enlace y vamos a tener un ingreso, por un lado de oxígeno, entonces a cada carbono de aquí del ozono va a ingresar un oxígeno. Aquí tenemos un oxígeno que pasa acá para formarnos los dos grupos OH. Y por otro lado, entonces, adicionamos esos grupos OH a la otra parte de la molécula. Entonces, del ozono, que son tres átomos de carbono, dos van a pasar, uno a cada carbono. Recordemos que los oxígenos forman dos enlaces porque tienen una valencia de más 6 y necesitan dos enlaces para completar. Entonces, por esa razón, ellos tienden a generarnos enlaces dobles. Entonces, pasan dos oxígenos acá, en el ozono nos quedaría uno, que pasaría a formar aquí dos grupos OH con el agua, dos grupos OH. Y esos dos grupos OH se adicionan a la molécula, de tal manera que nos quedan dos moléculas distintas. Aquí voy a colocar un más para indicar que son dos moléculas. Aquí son simétricas, por eso formamos dos compuestos iguales. Pero también podemos tener el caso donde en vez de ser CH3 en ambos lados, en un lado puede ser CH2CH3 y formamos dos ácidos carboxílicos diferentes. ¿Sí? Aquí es iguales porque la estructura es simétrica. La estructura del 2-butino, que es la que tenemos aquí, es simétrica. Por esa razón se forma en ambos casos el mismo compuesto que es el ácido etanoico o el ácido acético. Entonces, esa es la ozonólisis. Implica rompimiento total del triple enlace, dando lugar a la formación de dos moléculas. ¿Preguntas sobre esta reacción? Ok, entonces tomamos el apunte. Esta es la última reacción de los alquinos con la que damos cierre a esta función para pasar a una nueva función orgánica.
Como les decía, con esta parte entonces terminamos lo correspondiente a los alquinos. Entonces vimos sus características, las, la forma de nombrarlos, sus propiedades físicas y sus reacciones o propiedades químicas. Bueno, vamos a empezar otra función todavía de los hidrocarburos, que en este caso son los aromáticos, hidrocarburos aromáticos. A pesar de que también están conformados únicamente por carbono e hidrógeno, em, tienen una particularidad y la habíamos mencionado cuando vimos las funciones en general, y es que tienen el benceno, tienen un compuesto que se llama benceno. Ese benceno es el que le da las características principales a todos los hidrocarburos aromáticos. Adicional a esto, es importante tener presente que los hidrocarburos aromáticos son cíclicos. Siempre van a ser cíclicos, a diferencia de los alcanos, alquenos y alquinos, que tenemos ciclos y tenemos estructuras que son de cadena abierta. Ahora, ¿qué son los hidrocarburos aromáticos? Pues como le acabo de mencionar, son hidrocarburos derivados del benceno. Y algo particular que tiene el benceno es que, aunque tenemos un compuesto con 3 enlaces dobles, no tiene las mismas características de un alqueno, ni en fórmula, ni en nada, o sea, en ningún sentido se parece a un alqueno, que sería en este caso como lo nombraríamos pensando en esta función. Básicamente, la disposición de los 3 enlaces en el benceno puede estar, es conjugada, es decir, alterna. Miren, una sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí. Pero además, algo que podemos observar es que no están ubicados específicamente de una manera. Fíjense que aquí tenemos al lado izquierdo el doble enlace, pero en esta estructura de acá está al lado derecho. Entonces, estas formas del benceno o donde se pueden ubicar los dobles enlaces del benceno se llaman formas resonantes. Formas resonantes. ¿Por qué? Porque los dobles enlaces no están ubicados específicamente en un lugar, sino que pueden presentar una rotación. Entonces, lo que vemos aquí es que hay una rotación de los triples enlaces. Eso hace que a veces digamos, para evitar equivocarnos o que si tiene que ir a la derecha o si tiene que ir a la izquierda, ¿no? Porque puede ir para ambos lados y no hay ningún problema. Se utiliza un círculo, que ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva, para representar los anillos bencénicos. Ahora, hay 3 condiciones que tienen los compuestos aromáticos o los hidrocarburos aromáticos. La primera, ya lo había mencionado, son moléculas cíclicas. Siempre van a tener el anillo de benceno y el anillo de benceno es un ciclo. Por lo tanto, las moléculas de los hidrocarburos aromáticos van a ser cíclicas. Por otro lado, son planas, ¿sí? No como por ejemplo en el caso de los alcanos, que son tetraédricos porque tienen hibridaciones EP3. Entonces, ellos tienen una formación totalmente plana y no tridimensional. Y por último, las moléculas comparten electrones y los electrones que se comparten tienen una fórmula que se conoce con el nombre de regla de Hockel, que es 4n+2, ¿sí? La cantidad de electrones que se comparten, entonces es la cantidad de carbonos más 2. Eso en cuanto a cantidad de electrones. El benceno tiene una fórmula que lo caracteriza y es C6H6. Esa es la fórmula del benceno. C6H6. Es decir, vamos a tener la misma cantidad de hidrógenos que de carbono. Y aquí, digamos como que se afecta la tetravalencia del benceno. ¿Sí? Recuerden que el benceno, generalmente el carbono, perdón, tiende a formar 4 enlaces. En este caso, como tenemos enlaces dobles,
carbono-carbono, solamente nos va a quedar un enlace disponible y va a ser un hidrógeno por cada carbono, ¿sí? Esa es la característica del benceno. Y su fórmula general, C6H6. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Fíjense que es muy sencillo. Siempre que tengamos esta estructura, estaremos hablando de hidrocarburos aromáticos o de una sustancia o especie aromática. Tomemos el apunte, hacemos los esquemas, por favor, y luego ya continuamos explicando una característica más del benceno. Bueno, les decía que como en el caso del benceno podemos tener estas estructuras que se llaman formas resonantes, lo que hacemos es representar el anillo de benceno de esta manera, como aparece aquí en nuestra pantalla. Entonces, como los tres dobles enlaces no tienen una posición fija, sino que son rotativos, entonces, o pueden estar en cualquiera de las posiciones conjugadas, entonces utilizamos el rombo no, el hexágono, que corresponde a los 6 carbonos, y un círculo. Ese círculo nos está diciendo que están los tres enlaces, pero que no están en una posición definida, ¿sí? Entonces, así nos evitamos de pronto el tener que saber si en qué posición van los tres enlaces o definir con exactitud en cuál de las tres de las posiciones van los enlaces. Lo único que sí es muy importante tener presente es que son conjugados, es decir, uno sí, uno no, uno sí, uno no, para que no vayamos a cometer de pronto el error de dejar los tres enlaces continuos. Son conjugados. ¿Ok? Entonces tomamos el apunte de esta parte y ya vamos a hablar de la nomenclatura de los compuestos aromáticos, que también es un poco diferente a la que venimos manejando de los demás hidrocarburos. En el caso de la nomenclatura, es decir, cómo nombramos los hidrocarburos, tenemos los hidrocarburos cíclicos, debemos tener en cuenta la cantidad de sustituyentes que presente el anillo, porque podemos sustituir los hidrógenos, los 6 hidrógenos que tiene el anillo. Entonces, dependiendo de la cantidad de sustituyentes que tenga nuestro anillo aromático, nuestro anillo de benceno, pues vamos a dar los diferentes nombres de los compuestos derivados del benceno. Vamos a ver la primera regla, que por tiempo no alcanzamos a revisar las demás, y hace referencia a los bencenos monosustituidos, es decir, con un solo sustituyente. Es la regla más sencilla. Nombramos el sustituyente primero. Fíjense que como es uno solo, no tengo que numerar el anillo. Solamente nombro el sustituyente y termino con la palabra benceno. No es más. Nombro el sustituyente y termino con la palabra benceno. Entonces, aquí en azulito tenemos los sustituyentes. Si ustedes se fijan, aquí está el primero, es un grupo metil CH3. Entonces, metil benceno, ¿sí? Es solo eso, metil benceno. Aquí tenemos un sustituyente de 2 carbonos, es decir, un etil. Entonces, etil benceno. Acá tenemos sustituyente de 3 carbonos, pero no es el propil, porque fíjense que tiene la fórmula característica que es en el segundo carbono, que corresponde al isopropil. Entonces es el isopropil benceno. ¿Sí? Fíjense que es muy fácil. Y aquí tenemos un sustituyente que no habíamos trabajado antes, que es un sustituyente de doble enlace. Es un alqueno, ¿sí? Viene de un alqueno y recibe el nombre de vinil. Entonces, CHCH2 es el vinil que viene del eteno, entonces se llama vinilbenceno. Vinilbenceno. Entonces, nombre del sustituyente y terminamos con la palabra benceno.
¿Listo? Fíjense que es súper fácil esta primera regla. Entonces tomamos el apunte si quieren hacer los anillos con los tres dobles enlaces o si los quieren hacer con el círculo, no hay ningún inconveniente, es lo mismo. Recuerden que no hay problema con eso. Entonces tomamos este apunte y pues ya dejaríamos con esta regla por el día de hoy, porque pues ya el tiempo no nos da para revisar las otras. En nuestra clase del jueves revisaríamos las demás reglas de la nomenclatura de los compuestos aromáticos. Ok, entonces en la medida que van tomando el apunte, pueden ir retirándose y ya damos por finalizada la clase. Excelente resto de día, chicos. Dios los bendiga. Chao a todos.